Hola a todos y bienvenidas a este vuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy tenemos un tema que, digamos que ha estado causando revuelo en redes sociales, en la prensa rosa, en todos lados. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha robado tantos corazones alrededor del mundo. Pero no hablaremos de sus abdominales, aunque seamos honestos, podríamos dedicar un vídeo entero a eso, sino de algo mucho más personal, algo que él mismo ha revelado y que ha dejado a muchísimas personas, boquiabiertos. Las razones detrás de su decisión de casarse. O más precisamente las razones por las que Asterisco se casaría Asterisco. Su impactante confesión, como hemos titulado este vídeo, nos adentra en un lado de Can Yaman que quizás no conocíamos tan bien. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, algunas reflexiones y por supuesto, mucho cotilleo. Antes de que empecemos les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al tanto de las últimas novedades sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Bien, antes de entrar de lleno en la confesión de Can, creo que es importante poner un poco de contexto. Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es un fenómeno cultural, un hombre de negocios exitoso, un filántropo y, lo que es más importante, un hombre con sus propias ideas y convicciones. A lo largo de su carrera ha demostrado que no le teme a la controversia, que no se deja llevar por las convenciones sociales y que siempre se mantiene fiel a sí mismo. Y es precisamente esa autenticidad la que lo hace tan atractivo, tanto para sus fans como para los medios de comunicación. Ha sido vinculado sentimentalmente a varias mujeres, modelos, actrices y relaciones que han sido seguidas con lupa por la prensa. Pero hasta ahora ninguna de esas relaciones ha llegado al altar. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado esta supuesta, hipotética, pero muy comentada, reflexión sobre el matrimonio? La clave, como suele suceder, está en las palabras del propio Can. En una reciente entrevista, de la que vamos a extraer los fragmentos más jugosos, el actor habló abiertamente sobre su visión del matrimonio, sus expectativas y, lo más importante, las condiciones que lo llevarían a dar el sí quiero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Can Yaman, señoras y señores, no busca un matrimonio tradicional, un matrimonio por amor ciego o por simple conveniencia social. Lo que él busca es algo mucho más profundo, algo que trasciende las convenciones y que se basa en una conexión intelectual y espiritual con su pareja. El matrimonio, dijo Can en la entrevista, debe ser una sociedad. Una sociedad donde dos personas se apoyen mutuamente, se desafíen mutuamente y crezcan juntas. Vaya declaración. Aquí ya vemos que no estamos ante un cuento de hadas, sino ante un planteamiento muy realista y pragmático. Para Can, el matrimonio no es solo un contrato legal o una demostración pública de amor. Es una inversión a largo plazo, una asociación en la que ambas partes deben aportar algo valioso para el crecimiento mutuo. Y ojo que cuando dice algo valioso, no se refiere solo a dinero o a estatus social. Se refiere a inteligencia, a creatividad, a ambición, a la capacidad de inspirar y motivar al otro. Profundicemos un poco más en este punto porque es crucial para entender la filosofía de Can Yaman respecto al matrimonio. Él parece ver el matrimonio como una especie de acelerador personal y profesional. Busca una compañera que no solo lo acompañe en el camino, sino que lo empuje a superarse, que le ofrezca nuevas perspectivas y que lo desafíe a salir de su zona de confort. En un mundo donde muchos buscan una pareja para sentirse completos, Can parece buscar una pareja que lo ayude a expandirse. Pero la cosa no termina ahí. Can también hizo hincapié en la importancia de la independencia dentro del matrimonio. Cada persona debe mantener su propia individualidad, sus propios intereses, sus propios amigos, afirmó. No se trata de fusionarse en una sola entidad, sino de complementarse, de enriquecerse mutuamente. Y aquí, de nuevo, vemos que Can Yaman no es un romántico empedernido que busca a su media naranja. Es un hombre que valora su libertad, su espacio personal y que espera que su pareja haga lo mismo. Busca una compañera, no una dependiente. Una socia, no una fan. Esta visión de la independencia dentro del matrimonio es especialmente relevante en el contexto de la fama y la fortuna de Can. Es fácil imaginarse que muchas personas se acercarían a él atraídas por su estatus, buscando una vida de lujo y privilegios.
Pero Khan parece buscar a alguien que lo valore por quien es como persona, y no por lo que tiene. Busca a alguien que tenga sus propios intereses y ambiciones y que no dependa de él para definirse. Es una búsqueda de autenticidad en un mundo donde la superficialidad a menudo reina. Ahora bien, ¿cuál es el factor decisivo, el punto de inflexión que lo llevaría a Khan Yaman a tomar la decisión de casarse? Aquí es donde entra en juego la impactante confesión que mencionábamos al principio. Y es que según el propio Khan, él se casaría si encontrara a una mujer que lo desafíe intelectualmente, que lo haga cuestionarse sus propias ideas, que lo impulse a ser una mejor persona y, sobre todo, que lo apoye incondicionalmente en sus proyectos y ambiciones. En otras palabras, Khan Yaman busca a una mujer que sea su igual, su confidente, su compañera de aventuras, su musa, su socia y, por supuesto, su amante. Un paquete completo, vamos. Analicemos esta lista de la compra de Khan Yaman con más detalle. No se trata solo de una serie de requisitos superficiales, sino de una visión profunda de lo que él considera esencial para una relación exitosa a largo plazo. El desafío intelectual es fundamental. Khan busca a alguien que pueda mantener una conversación estimulante, que lo haga pensar de manera diferente y que lo ayude a expandir sus horizontes. No busca a alguien que simplemente lo admire, sino a alguien que lo cuestione y lo haga crecer. El apoyo incondicional es otro pilar fundamental. Khan, como cualquier persona ambiciosa, necesita a alguien que crea en él y en sus proyectos, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Necesita a alguien que esté a su lado en los buenos y en los malos momentos, y que lo aliente a seguir adelante. Y por supuesto, la compatibilidad personal y la atracción física son igualmente importantes. Khan busca a alguien con quien pueda conectar a un nivel profundo, alguien con quien pueda reír, compartir experiencias y disfrutar de la vida. Algunos podrían decir que es una lista de requisitos demasiado exigente, que Khan Yaman está buscando a la mujer perfecta, que está viviendo en un mundo de fantasía. Pero yo creo que lo que está haciendo es simplemente ser honesto consigo mismo y con los demás. Está definiendo claramente lo que busca en una relación a largo plazo y no está dispuesto a conformarse con menos. Y eso, en un mundo donde tantas personas se casan por las razones equivocadas, es algo digno de admirar. Es fácil caer en la trampa de las expectativas sociales y casarse por conveniencia, por presión familiar o por miedo a la soledad. Pero Khan parece estar decidido a evitar este destino y a esperar a encontrar a la persona adecuada, incluso si eso significa esperar más tiempo. Esta actitud demuestra una gran madurez y una profunda comprensión de sí mismo. Además, es importante recordar que Khan Yaman es un hombre que ha logrado mucho en su vida. Ha triunfado en la actuación, ha construido un imperio empresarial, ha utilizado su fama para hacer el bien en el mundo. Y todo eso lo ha logrado gracias a su inteligencia, a su ambición y a su capacidad de rodearse de personas talentosas y motivadas. Así que no es de extrañar que busque a una pareja que comparta esos mismos valores y que lo ayude a seguir creciendo y evolucionando. La trayectoria de Khan Yaman es un testimonio de su determinación y su visión. Ha sabido aprovechar su talento y su popularidad para construir una carrera exitosa y para marcar la diferencia en el mundo. Su trabajo filantrópico en particular demuestra su compromiso con causas que le importan y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. En este contexto es comprensible que busque a una pareja que comparta su visión y que lo apoye en sus esfuerzos por construir un mundo mejor. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro sentimental de Khan Yaman? ¿Significa que está buscando activamente esposa? ¿Significa que ha encontrado a la candidata ideal? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que Khan Yaman ha dejado muy claro cuáles son sus expectativas y que no está dispuesto a ceder ante las presiones sociales o las convenciones tradicionales. Y eso, en mi opinión, es una señal de madurez y de autenticidad. Es importante recordar que la vida de Khan Yaman está constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por los medios de comunicación y por sus fans. En este contexto es fácil sucumbir a la presión y tomar decisiones basadas en lo que se espera de él, en lugar de en lo que realmente quiere. Sin embargo, Khan parece estar decidido a seguir su propio camino y a tomar decisiones que sean coherentes con sus valores y sus aspiraciones. Esta actitud es admirable y demuestra su fortaleza de carácter. Así que ahí lo tienen. La impactante confesión de Khan Yaman sobre las razones detrás de su hipotético matrimonio.
Unas razones que, como hemos visto, van mucho más allá del simple amor romántico y que se basan en una visión muy particular del matrimonio como una sociedad, como una asociación entre dos personas que se complementan y se apoyan mutuamente. Una visión que, sin duda, dará mucho que hablar y que seguirá generando debate en los próximos meses. La visión de Kahneman sobre el matrimonio es refrescante y desafiante. En un mundo donde las relaciones a menudo se basan en la superficialidad y la conveniencia, él propone un modelo de asociación basado en la inteligencia, el respeto mutuo y el crecimiento personal. Es una visión que puede no ser para todos, pero que sin duda invita a la reflexión y al debate. ¿Estamos dispuestos a desafiar las convenciones tradicionales y a buscar relaciones que sean más significativas y gratificantes? La respuesta a esta pregunta dependerá de cada uno de nosotros. En resumen, Kahneman no busca un matrimonio de cuento de hadas. Busca una compañera intelectual, una socia, una mujer que lo desafíe y lo impulse a ser mejor. Busca una relación basada en la independencia, el respeto mutuo y el crecimiento personal. Y no está dispuesto a conformarse con menos. Una confesión que sin duda ha revolucionado el mundo del corazón y que nos muestra un lado mucho más profundo y reflexivo del famoso actor turco. En conclusión, la impactante confesión de Kahneman sobre el matrimonio no es solo una noticia de la prensa rosa, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y valores en las relaciones. ¿Qué buscamos realmente en una pareja? ¿Estamos dispuestos a desafiar las convenciones tradicionales y a construir relaciones que sean más significativas y gratificantes? La respuesta a estas preguntas puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero lo importante es ser honestos con nosotros mismos y buscar relaciones que nos hagan felices y nos ayuden a crecer como personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido para ustedes. Ha sido fascinante adentrarnos en la mente de Kahneman y descubrir sus ideas sobre el matrimonio y las relaciones a largo plazo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la visión de Kahneman sobre el matrimonio? ¿Creen que sus expectativas son demasiado altas? ¿O creen que es admirable que sea tan claro sobre lo que busca en una pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchas historias fascinantes que contar y mucho cotilleo jugoso que compartir. Así que únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta gran familia. Gracias por estar ahí, los quiero. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, al igual que Kahneman, a veces se esconde detrás de una fachada que requiere ser observada con atención. Nos vemos en el próximo vídeo.